This is a very different administration than the United States has had in the past. Do not underestimate us and do not try us. America does not seek conflict or confrontation, but we will never run from it. Ley marcial, toque de queda. Esas fuerzas militares que está usted viendo podrían actuar, pero contra su propio pueblo. Es pregunta, ¿O para defenderlo? Le hago más preguntas. ¿Veremos imágenes como estas en los próximos días? ¿El ejército de Estados Unidos tomando las calles de Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Todo esto es un show? ¿Es mentira? ¿O es verdad? Preguntemos. Su servidor, Roberto de la Madrid, y el programa que también es suyo, Detrás de la Razón. Dentro de la Casa Blanca hubo una reunión acalorada. Se planteaba imponer la ley marcial en el país. Revelan New York Times y CNN. Los asistentes, Trump y el ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. Flynn había dado una entrevista en televisión donde explicaba el toque de queda. Con el ejército desplegado se podrían repetir las elecciones. The president has and I just mentioned one of the options. I mean, he could immediately, on his order, seize every single one of these machines around the country on his order. He could also order, within the swing states, if he wanted to, he could take military capabilities and he could place them in those states and basically rerun an election in each of those states. I mean, it's not unprecedented. I mean, these people out there talking about martial law, it's like it's something that we've never done. Martial law has been instituted 64 times, Frank. So I'm not calling for that. We have a constitutional process. We clearly have a constitutional process. I think you highlighted some of that in your previous segment. That has to be followed. Trump se interesó en la idea, pero sus más altos asesores dijeron no, porque implicaría que Estados Unidos quedaría bajo el control de las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos, el presidente y los gobernadores de cada uno de los 50 estados del país tienen poder para invocar la ley marcial, pero el jefe del Ejecutivo tendría que pedir la aprobación del Congreso. Tras la filtración de lo que habría pensado Trump, hubo reacciones de repudio. Well, I think it's nuts. I mean, I think, look, if you look at what is being discussed with martial law, and I think there's a lot of people that don't necessarily understand what martial law is. They know that it basically sounds ominous, right? Martial law is basically the federal military coming in and suspending the authority of state or local government. So you would have, in essence, the federal military come in and say,
we're taking over to rerun an election because this one wasn't to our liking. Beyond, the insanity of the election was completely stolen, we can't prove it, we just know it. The idea of sending the military in to rerun it would be a massive, massive red line. La reacción de Trump a la publicación es de furia. Que son patrañas y que son mentiras. Yo jamás dije que quería la ley marcial. Dice: ley marcial igual a noticias falsas, solo más noticias malintencionadas. Incluso no está claro porque acabo de escuchar una entrevista con un ex jefe del Pentágono que decía que si da la orden Donald Trump, pues podría renunciar los militares y él buscar a otros hasta que le hicieran caso. Y bueno, hay ahí muchas cosas que preguntar. Tercia de IS, sí de IS, ve usted por qué. Muchas gracias a Mehdi Yalali, que es el investigador hoy en turno, Ali Hosseini, el periodista en jefe, y Youssef Mosafari, las 3 IS, es el coordinador internacional. Muchas gracias a usted por estar detrás de la cámara, que usted es pues el principal protagonista, porque aunque esté detrás de la cámara y todos los demás, pues usted hace el programa con todas sus críticas y sobre todo con las conversaciones que tiene en el mundo. Vamos directamente con nuestros invitados, por favor. Ahí los tenemos. Investigador de convicción y columnista de profesión. Ha estudiado al criminal, al rufián y al ladrón para defender el lado de la seguridad, desde los corporativos hasta las causas de la denuncia social. Ahí lo tenemos, Aníbal González. Qué gusto, muchísimas gracias por estar aquí. Los amantes del fin del mundo, una obra que explica cómo el sionismo se infiltró. Es una investigación profunda del mundo profundo que nos lleva no solo al fin del mundo, sino a la descomposición. El autor está aquí, Francisco Fernández. Muchas gracias. Francisco Fernández Crucequera, se lo aclaro. Experto en ciencia criminal. Francisco, voy directo contigo. Lo que haya sido que se discutió en esa reunión en la Casa Blanca, yo te quiero preguntar, ¿el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas puede hacerlo o es imposible? Por favor. Un saludo, Roberto, hermano, un saludo también para el señor Aníbal y para la audiencia. Hombre, estas cosas son divertidas porque para los medios de comunicación no os podéis permitir el lujo de dejarlo pasar y les dedicáis un programa porque francamente la cosa es jugosa, está bien, ¿no? Concita el interés de la audiencia, es espectacular, pero esto no es más que un chascarrillo de despacho. Es una ocurrencia que se le ocurre a un fulanito que está por allí, que va y le dice al presidente: ¿y si montamos esto? ¿Cómo lo ves? Y el otro dice: ¿cómo? Explícamelo. Seamos serios. De ninguna de las maneras existe ninguna posibilidad de hacer nada que no sea empezar a pensar dos cosas. Uno, cómo va a hacer la mudanza y desde la Casa Blanca, donde sé que vaya a vivir. Y dos, con la inmensa cantidad de dinero que ha recaudado con motivo de la impugnación de las elecciones, que no está sujeta a control electoral ni tiene que ser aplicado a fines electorales porque ha sido una recaudación no electoral, es decir, un dineral, ¿qué es lo que va a hacer? 3, ¿realmente sigue pensando dentro de 4 años, ya con un señor de la misma edad que Biden en este momento, en presentarse nuevamente en las elecciones? 4, tenemos en este momento todo el establishment norteamericano volcado ya en otra cuestión, que es en el día 21 de enero, que es cuando hay que empezar a ver qué se hace con los acuerdos de Viena, cómo se plantea el tema de las sanciones con Irán, cómo planteamos la política en el mar de China Meridional y qué hacemos con tantas y tantas cosas. Como chascarrillo está bien, como documental fantástico, el vídeo que se ha preparado al principio del programa también. Como una cuestión de orden político serio es pues eso, sencillamente el mainstream, los medios de comunicación se lanzan sobre ello, Trump sale a decir ofendido, no, que yo no lo he dicho, pero en realidad esto es mucho ruido y pocas nueces. Oye, Francisco, pero no me contestaste. ¿Lo podría hacer en caso de que se le ocurriera? Porque se le han ocurrido muchas cosas a Donald Trump. ¿Como comandante en jefe puede hacerlo? Teóricamente, jurídicamente es posible. ¿Por qué no va a ser posible que invoque una situación de alarma y de inseguridad, de insurrección y pide la autorización en el Congreso? Va al Congreso, se ríen de él un rato, la señora Nancy Pelosi disfrutaría muchísimo desde su mesa riéndose de él y se iría para casa.
Gracias. A ver, Aníbal, ¿tú qué piensas? ¿Capturar las urnas o máquinas de votación usando al ejército y luego quitar el gobierno y suspender la Constitución para repetir las elecciones? ¿Esto qué muestra? ¿La debilidad de Estados Unidos? ¿O qué piensas de lo que se le habría ocurrido a Donald Trump, sea juego o no juego? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Francisco. También mis respetos para Francisco. Compartiendo un poco la teoría y la posición de Francisco, yo creo que sí, que hay un show mediático atrás de todo esto. Donald Trump es una persona que vive de la media, vivió toda la vida de la media, entonces yo creo que él está usando un poco ese juego, mas no deja de ser, como dice Francisco, mucho ruido y pocas nueces. No creo que tenga el coraje ni el valor para llevar al país a este nivel de lo que se habla que podría llegar. Llevar a Estados Unidos a una ley marcial o a una ley de insurrección, como se llama, sería el alcabose total. Sería el primer presidente en llevar al caos a su propio país. Entonces yo no creo que él tenga, ya que tiene aspiraciones supuestamente de postularse en el 2024, no creo que tenga ni siquiera la voluntad de pensarlo en ese aspecto. Hay juegos de palabras, sí, hay juegos de palabras que uno dice, que yo no dije, que el otro va, que el otro viene, pero no creo sinceramente, Roberto, de que lleguemos a esta situación. Más, hay planteada una situación fuera de Trump, de personas que se están reagrupando, como el excombatiente joven Madison, que está llamando al 6 de enero a un levante popular en las calles a reclamar la supuesta negatividad de las elecciones, negar las elecciones que fueron supuestamente para ellos fraudulentas, más allá de que hayan sido o no fraudulentas. La Corte Electoral ya determinó que el que ganó las elecciones fue Biden. Ahora, no estamos cambiando a un santo por otro santo, aquí estamos cambiando a Satanás por el diablo. Entonces no podemos estar satisfechos ni felices de lo que viene y lo que va. Lamentablemente esa es la verdad, Roberto. Pero no creo que haya una ley marcial o un estado de insurrección. Sinceramente no creo. Bien. A ver, Francisco, una pregunta con, como se dice en México, jiribilla, no sé si se diga así en España, cuando la pelota del béisbol va girando. ¿Por qué Donald Trump quiere quedarse más en el poder? Y parecerían dos cosas, yo te pregunto. ¿Es por capricho de Narciso de aferrarse al poder o es porque le faltó tiempo para consumar algo? ¿Y qué sería ese algo? Y yo me acuerdo de tus propias palabras, Francisco, la semana pasada o antepasada, que tú mismo denunciabas que sí había habido fraude en Estados Unidos y que le habían robado la elección a Trump. A ver. Yo estoy convencido de dos cosas. Una, primero, tienes razón. Quiere quedarse y por qué quiere quedarse, ahora lo vemos. Y dos, sí es cierto que le han podido robar las elecciones. Pero al margen ya de esto tenemos que distinguir entre la realidad material y la realidad legal. El hecho de que tú tengas razón no significa que ganes un procedimiento, porque depende de la carga de la prueba. Trump ha intentado en la jurisdicción probar el hecho de que él así le han robado las elecciones, no lo ha conseguido y a partir de ahí ha perdido desde el punto de vista jurídico y la realidad legal, coincida o no con la realidad material, es a la que hay que atenerse. Punto. Es así. No es la primera vez que veríamos en un juicio penal un culpable que es absuelto o un inocente que es condenado. No tendría nada de particular. Dicho esto, Trump es un sujeto que llegó como un outsider, como alguien de fuera del sistema, a encajar en un sistema y ha llevado adelante una política que es la misma política que se llevó en Estados Unidos hace muchas décadas, de aislacionismo, de repliegue, de retirada, de proteccionismo, una vuelta, si se quiere, a la expresión de los intereses del ciudadano norteamericano medio. Pero eso no tiene nada que ver con los intereses de la élite globalista que domina los medios de comunicación, que domina la alta finanza y que domina el complejo militar industrial y que tanto cauce ha encontrado
dentro de las presidencias anteriores. Los Clinton, los Obama, los Bush, padre, hijo, etc. Ahora han conseguido descabalgarle y apearle del poder. Se tiene que ir para casa por la sencilla razón de que, por mucho que patalee, la estructura del Estado no le respondería. Y porque es así, sencillamente, algún militar le recordó no hace muchas semanas a Trump que ellos juraban lealtad a la Constitución, no a su persona. Y no hay más. Y verdaderamente, ¿por qué se quiere quedar? Uno, Kamala Harris y Biden son partidarios de la solución de 2 estados en Israel. Son partidarios del retorno negociado, bajo ciertas premisas, ya veremos si aceptables o inaceptables, a los acuerdos de Viena con Irán. Plantean la revitalización y la recuperación de la relación transatlántica con Europa. El conflicto más preocupante que tiene en este momento Estados Unidos, que le ha surgido en estos 2 últimos años y medio, aunque venga de mucho antes atrás, es ese señor que acaba de salir en pantalla, que creció en una cueva con un diccionario de filosofía, aprendiéndose las entradas de memoria, que es Xi Jinping. Porque Xi Jinping sí se sabe perfectamente lo que es la trampa de Tucídides, que esbozó en la historia de la guerra del Peloponeso, y sí sabe hacia dónde se dirige. Y el cambio estratégico que ha realizado China, de repente hacer de su estrategia a largo plazo no un misterio sino un secreto solamente, ese cambio es muy importante y este programa no nos permite explicarlo, es lo que verdaderamente preocupa. Preocupa la desvinculación de la tecnología, del 5G, la desvinculación entre el sector estratégico tecnológico de Estados Unidos y China. En este momento, no nos olvidemos, hace muchas décadas, parece ya casi que fue en la Edad de Piedra, hubo un acuerdo por el que Deng Xiaoping remitió a 700 estudiantes de ciencias a Estados Unidos para estudiar, por aquello de que esa imbricación entre ambos países daría lugar a un plano de cooperación. Bien, pues hoy día estudian 350.000 estudiantes chinos en Estados Unidos. Y esos son los verdaderos problemas porque en este momento la disputa por el hegemón, por la hegemonía mundial, ya no es entre Estados Unidos y Rusia, la URSS, una nación que pretendía exportar su modelo, sino entre Estados Unidos y China, que no pretende exportar su modelo. Y en toda esta jugada, Trump está en este momento muy fuera de los planes que el sistema, que el establishment norteamericano, sionista que hay detrás de él, tiene pensado. Y no olvidemos un detalle más. Yo sugiero que metan a los televidentes, que metan en Google quién es el marido de Kamala Harris y quiénes son los nueros, las nueras y yernos del señor Biden. Y verán qué sorpresas se llevan y entenderán por qué la nave se desplaza un poquito, pero no cambia de rumbo. La nave se mantiene en rumbo sionista y en clave sionista, pero no se va a convertir Estados Unidos mañana con un cambio de presidente en una entidad antisionista. Kamala Harris ha intervenido 2 veces en el Congreso del AIPA. Su marido es también, aunque es un abogado norteamericano, pero es judío, aunque sea judío progresista, izquierdista y no conservador. Y todos los... ¡Qué curioso! La novia con la que estuvo a punto de casarse Biden de joven era judía y por cuestión de fe no pudo. Pero todos sus hijos se han casado con judíos. Y incluso su hijo Hunter lleva escrito en el brazo la palabra Shalom. Por lo tanto, tenemos que tener claro que esto sigue siendo la carta de Israel, la carta de la minoría sionista dentro de Estados Unidos, y que Trump, el peón de Netanyahu, que fue quien la upó para cumplir fielmente sus designios, está fuera de juego ya y hay que empezar a pensar en otras cosas. Bien. Gracias. A ver, Aníbal, justo lo que estaba hablando Francisco, justo Donald Trump en medio de todo esto apunta como nunca antes hacia China, además de un conflicto, ayer lo tratamos en el estrecho de Taiwán, pero apunta hacia China y hacia Biden como los grandes cómplices de querer lucrar con el mundo entero. ¿Por qué Donald Trump apuntó hacia China ahora como el gran hacker que se robó las elecciones? Bueno, Roberto, lo que sucede es que Biden y el hijo de Biden, inclusive,
tienen inversiones en China. Entonces, a partir de ahí es donde esta venganza de Trump, vamos a comenzar un poco más para atrás. Al no poder vencer a China en una guerra económica que se planteó, al no conseguir vencerla, de mi punto de vista, y yo ya te lo dije en otros programas anteriores, esta pandemia que tenemos planteada, yo creo que fue creada, y sigo convencido que fue creada, con la intención de voltear a China y bajarla varios escalones para abajo para no estar a la par del imperio. Entonces, cuando no se consigue, ni siquiera tampoco de esa forma, están procurando y buscando la forma de seguir ahora una guerra fría, más aserrada contra China, violando tratados internacionales, invadiendo territorios cercanos a China, metiéndose con Taiwán. Entonces están provocando reacciones contra China para marcarla ahora como fue marcada en una época la Unión Soviética. Rusia, para ellos que dicen ser enemigos y que Rusia es enemiga de Estados Unidos, para ellos no plantea tanto desafío como plantea China. ¿Pero por qué? Porque el poderío económico de China es lo que más amenaza a Estados Unidos. No es tanto la parte armamentista, porque Estados Unidos tiene como responder con poderío, si se quiere, mas no tiene el poderío económico que tiene China hoy. China es más fuerte que cualquier nación en el mundo económicamente. Rusia, en estos últimos 20 años, cuando Estados Unidos se dedicaba a hacer guerras, a abrir guerras, 6, 7 guerras en el mundo, Rusia se abocaba a rearmarse económicamente bajo, con costos muy bajos, porque tienen un presupuesto de 60.000 millones de billones de dólares en comparación con los 700, 800.000 que tiene Estados Unidos. Entonces, Rusia no pasó a ser hoy el enemigo número 1 de Estados Unidos. Es China, más no militarmente. Ellos lo quieren hacer parecer militarmente, más no es económicamente. La amenaza más grande que tiene hoy Estados Unidos para ser el rey del mundo, el dueño del mundo, el sheriff del mundo, es China. Bien. Más China, como decía Francisco, no tiene ningún interés de llevar su política, sus ideas al mundo para adueñarse del mundo en esa forma y manera. Lo que China quiere es ser más grande. China ha agarrado todo el mercado latinoamericano, prácticamente pertenece a China. Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, muchos países de Latinoamérica, la mayoría de las compras son hechas a China. Productos chinos, la venta es producto chino. Entonces, el mercado que ha conseguido en estos últimos años China, en el mundo todo, sobrepasa 3 veces el mercado norteamericano. Bien. Ahí está la gran diferencia. Entonces, yo creo que eso de echarle la culpa a China, de todo ahora la culpa es China, del virus y la culpa es de China, del hackeo, la culpa es de China. Y si el hackeo fue algo interno, no fue Rusia y no fue China, no lo van a decir. Indudablemente que no. Entonces, estamos en esa posición ahora. El enemigo número 1 de Estados Unidos es China. Gracias Aníbal. Mientras vemos este circo, Francisco, ya nos vamos, pero quedan unos segundos. Nadie se interesa en hablar de que las principales corporaciones están preocupadas por la gente pobre. Reconocen que el capitalismo fracasó y anuncian, junto con el Vaticano, el nuevo sistema que quieren implantar llamado capitalismo inclusivo para salvar a la gente pobre. Esto lo uno con las palabras de Joe Biden, quien dijo: he venido no para liderar a Estados Unidos, sino al mundo entero. ¿A las puertas de qué estamos? ¿Es el último intento o el último coletazo de un superimperio que no quiere morir? Y si esto es peligroso o no es peligroso, o es un juego para hacernos también creer eso. A ver. Muy brevemente, porque sé que tenemos muy poco tiempo, matizaría algunas cuestiones que ha dicho el compañero Aníbal, que han sido muy interesantes, pero que creo que necesitarían precisar, aunque no nos da tiempo, respecto. Militarmente China está en auge
y desde luego a mí me da mucho que pensar y me parece una potencia temible, porque es una potencia que va a combinar la dictadura más feroz que existe con el control a través del Big Data y de los medios de inteligencia artificial más avanzados que existen para establecer casi un mundo orwelliano. ¿De quién hablas? ¿De quién hablas, Francisco? De China. Okay. Dicho esto, porque ahora mismo ha habido, digamos que estos 2 años, del 18 al 20, son un periodo de la historia verdaderamente interesante, porque son cuando China empieza a poner las cartas boca arriba, con ese proyecto que tiene de la ruta de la seda por un lado, y por otro lado, sí es cierto, no pretende exportar su modelo político de dictadura feroz del Partido Comunista, pero sí pretende tener un peso específico en las políticas internas de cada país muchísimo más grande que el de Estados Unidos. Yo diría que feroz, es decir, temible. Puede que terminemos por sentir nostalgia de los gringos y de los judíos que los gobiernan, Cuidado. Dicho esto, no me creo absolutamente nada de las multinacionales ni de las corporaciones, incluyendo la corporación y multinacional vaticana. ¿Por qué? Pues porque lo de capitalismo inclusivo no solamente está inventado, practicado, ejecutado, sino además olvidado, desechado y olvidado. Nos vamos. Eso fue lo que se llamó los 30 años de plata que nos dieron educación, sanidad y pensiones, y que dejaron de hacerlo a partir de Margaret Thatcher y de Reagan al final de los 80. Gracias. Un abrazo. Gracias. Y una cosa, por favor, nada más, y es que como me preguntan mucho dónde localizar mi libro, diríjanse a Casa del Libro en la página web y podrán pedirlo. Gracias a los dos. Buenas noches. 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Certifican ese día la elección de Estados Unidos. Yo los dejo con las palabras de Donald Trump. Trate de escuchar más allá de lo que dice, analice las palabras. Quizá valga la pena. Y muchas felicidades. Feliz Navidad. This is a very different administration than the United States has had in the past. Do not underestimate us and do not try us. America does not seek conflict or confrontation.